¿Qué tal, mis estimados amigos y seguidores de mi canal de YouTube? Soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estoy en este momento aquí transmitiendo para dar a conocer un tema muy importante que muchas personas me han pedido que también les dé a conocer. En este caso, quiero dar a conocer a ustedes los elementos o requisitos para promover un juicio sucesorio, ya sea intestamentario o ya sea testamentario. ¿Cuántas veces nos vemos enfrentado aquí a situaciones como es la muerte de algún ser querido, de una persona cercana? Y bueno, que esta muerte, desde el punto de vista jurídico, trae muchas consecuencias. También es importante para mí darles a conocer este tema porque veo la cantidad de consultas que me realizan sobre qué hacer cuando fallece alguien, cuando ya dejó de existir, pero tuvo bienes, o llegan los demás parientes y se empiezan a apoderar de los mismos, o empiezan a ocultar los papeles, etcétera. Y esto trae que el día de mañana, cuando ya quieren iniciar un procedimiento de esta índole, pues no saben cómo hacerlo, no saben cómo llevarlo a cabo. Por esa circunstancia es que estoy haciendo este video para darles a conocer esos requisitos que son imprescindibles para poder iniciar el juicio sucesorio que les estoy comentando. Muy bien, entonces, como siempre, es muy importante que primero sepamos ante quién vamos a iniciar un juicio sucesorio, porque eso es lo importante también, porque existe mucho desconocimiento por parte de las personas y es cuando me dicen, licenciado, es que ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya falleció mi padre, ya falleció mi madre, mis hermanos, etcétera. ¿Qué es lo que tengo que hacer para iniciar su procedimiento sucesorio? Lo primero que tenemos que hacer nosotros como abogados al preguntarles a ustedes es, ¿cuál fue el último domicilio del autor de la sucesión? Porque si nos basamos en lo que establece el artículo 156, fracción quinta del Código de Procedimientos Civiles todavía de la Ciudad de México, porque recordemos que posteriormente va a existir un código nacional, pero contiene la misma disposición que le estoy comentando, es importante primero determinar ante qué autoridad jurisdiccional vamos a iniciar un juicio sucesorio. Ojo, estoy hablando de un juicio sucesorio en donde va a intervenir un juez, porque aparte existe la tramitación ante notario, en donde si bien es cierto, se tienen parecidas las disposiciones, pero recordemos que los notarios se rigen por una ley que tienen, que es la ley del notariado. Y aquí, en este caso, como les estoy diciendo, como es un procedimiento jurisdiccional, ante un juez se puede llevar un juicio sucesorio testamentario o un juicio sucesorio intestamentario, pero debemos de seguir esta regla. ¿Y qué nos dice esta disposición? Que es juez competente en los juicios hereditarios el juez en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la herencia. Y a falta de ese domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia. Y a falta de domicilio y de bienes raíces, el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Lo mismo dice, se observará en los casos de ausencia, pero ese ya será otro tema. En este caso, como estamos viendo, como se trata de un juicio sucesorio, tenemos que verificar cuál fue el último domicilio del autor de la sucesión, porque en principio es ahí donde se tiene que erradicar ese juicio sucesorio. No importa que haya fallecido en otro estado de la República, no importa que sus bienes hayan estado en otro estado de la República, si acredito primero que su último domicilio lo fue la Ciudad de México, la Ciudad de Oaxaca, el Estado de México, Quintana Roo, etcétera, ahí en ese estado de la República es donde se va a iniciar el juicio sucesorio. Y es las reglas de la legislación civil y procesal de ese estado de la República las que se van a aplicar para llevar a cabo este procedimiento sucesorio, que es muy importante que de esa manera lo conozcamos. Y como bien dice, cuando no sepamos el domicilio, no sepamos dónde vivió, no sepamos a lo mejor que tengamos algún comprobante de domicilio, entonces ya nos vamos a la ubicación de los bienes raíces que forman la herencia. Y ahora también viene la pregunta, oiga, licenciado, ¿y qué tal si tiene un bien raíz en un estado y otro bien raíz en otro estado de la República? ¿En cuál de ellos se va a radicar el juicio sucesorio?
Esto se resuelve muy fácilmente, pues ya lo ha determinado nuestros tribunales federales, que en este caso será cualquiera de ambos domicilios o cualquiera de los domicilios donde se ubiquen esos bienes raíces. Si lo tenía en Chiapas y otro en el Estado de México, en cualquiera de las dos entidades federativas se puede iniciar este juicio sucesorio. Y ya, si no se tiene el domicilio y si no se tiene el bienes que pudiera tener el autor de la sucesión, entonces pues ya nos vamos al lugar del fallecimiento, donde haya fallecido esta persona, bueno, ahora de cuyus, como se le dice, entonces ya se puede decir que ahí se puede radicar este juicio sucesorio. Esto es muy importante que lo tengamos en claro y esto va para todas las personas y para todos mis colegas, porque eso es lo primero que tenemos que identificar, dónde se va a iniciar este juicio sucesorio por la muerte del autor de la sucesión. Ahora bien, vamos a determinar, una vez que ya tenemos esta situación de dónde se va a iniciar, ahora vamos a determinar si vamos a hacer un juicio sucesorio intestamentario o sucesión legítima, como también lo dispone la ley, o un juicio testamentario o de sucesión testamentaria, como también lo indica la ley, para determinar muy bien cuáles van a ser los requisitos para cada uno y sobre todo cuándo vamos a entrar en una situación de esta y cuándo vamos a estar en otra situación. Esto también es muy importante que lo definamos, no solamente porque inmediatamente se diga es que el autor de la sucesión no dejó testamento y por ese simple solo hecho se inicia la sucesión legítima. Hay que ver varias hipótesis que en este caso nos establecen la mayoría de las leyes de la Ciudad de México, del Estado de México, de los demás estados de la República, Oaxaca, Chiapas, Guerrero. Estas son las reglas primordialmente que siguen todos los estados de la República para determinar cuándo estamos ante una sucesión legítima. Y lo primero, la regla general, cuando no hay testamento. No hay testamento, el autor de la sucesión no hizo este acto jurídico, pues en principio se determina que se abre la sucesión legítima. Pero también nos dice esta disposición, o el que se otorgó es nulo o perdió validez. Vamos a suponer que fue persona, hizo su testamento. Sin embargo, dice, se declara nulo ese testamento porque a lo mejor ese autor de la sucesión o ese autor del testamento fue obligado a hacer su testamento de una manera, o a lo mejor no se cumplieron todos los requisitos necesarios que marca la ley para que ese acto jurídico se pueda considerar testamento, o porque también pudo haber sucedido que hubo un error, a lo mejor en la designación del heredero, porque a lo mejor el heredero era otro y se intercambiaron o algo por el estilo, entonces por esas circunstancias se puede declarar nulo un testamento. Pero también puede decirse, como dice la ley, pierde validez. ¿Y cuándo un testamento pierde validez? Pues principalmente cuando el autor de la sucesión posiblemente deja nombrado un heredero y este heredero fallece antes que el testador. Y si fallece antes que el testador, este heredero, lógico que el testamento deja de surtir efectos y pierde validez. Ya no puede aplicarse ese testamento y por eso se tiene que abrir la sucesión legítima. Ahora también cuando dice la segunda fracción, también se abre la sucesión legítima cuando el testador no dispuso de todos sus bienes. Puede suceder que a veces me ha tocado ver que las personas hacen su testamento y ahí refieren cuáles son los bienes que forman parte de su patrimonio. Y de esa manera reparten y dicen, esta casa le va a pertenecer a fulano, esta propiedad le va a pertenecer a perengano, y así empiezan a hacer lo que se llaman legados. Y en muchas ocasiones puede suceder que el autor del testamento pues siga sobreviviendo y se siga haciendo de un patrimonio mayor, de otros bienes. Entonces, se abre la sucesión testamentaria con respecto de esos bienes que se señalaron en el testamento, pero de aquellos bienes que no se señalaron en el testamento o de esos bienes que se fueron adquiriendo con posterioridad, ahí lo que aplicamos es precisamente la sucesión legítima.
por esos bienes que no se señalaron en el testamento, se va a abrir la sucesión legítima. Entonces, para que ustedes lo tomen en consideración también. También dice, cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero. Aquí está mal utilizada la palabra condición. Más bien, la palabra correcta es cuando no cumpla el heredero la carga que le haya impuesto el propio testador. Vamos a suponer que a mí me dejan como heredero en un testamento, pero me imponen la carga de que tenga yo que ver por la educación del hijo del testador, vamos a suponer. A mí me dejan como heredero, pero siempre y cuando yo me encargue de la educación que tenga el hijo del testador, que a lo mejor a él no le pudo ayudar porque le sobrevino la muerte. Entonces, si yo cumplo esa carga, me quedaré con todos los bienes de la herencia. Si no la cumplo, se me puede quitar esa calidad de heredero y entonces, como no hay otro heredero más, se abre la sucesión legítima. Entonces, vean cómo hay peculiaridades que son importantes que nosotros conozcamos para que de esa manera podamos llevar a cabo una sucesión legítima. Y por último, la cuarta fracción nos dice, cuando el heredero muere antes que el testador, eso se los dije hace rato, también pierde validez el testamento, muere antes el heredero. Y ojo, muy importante aquí, ¿por qué se abre la sucesión legítima? Y dicen, ¿y qué? ¿No pueden venir los herederos del heredero, valga la expresión, que falleció anticipadamente a reclamar la herencia que les pudiera haber correspondido? Y aquí les digo, no, aquí no aplica esa situación. ¿Por qué? Porque aquí en el testamento existió la voluntad del testador. Y entonces, al existir la voluntad del testador, esta tiene que seguir en ese momento prevaleciendo. Si no señaló sustituto, si no señaló heredero sustituto, entonces se abre la sucesión legítima porque el propio heredero lo estableció en un documento que se llama testamento. También dice que deja de tener, también se abre la sucesión legítima cuando se repudia la herencia o se es incapaz para heredar. Yo soy heredero en el testamento, pero aún así yo decido no querer nada de la herencia. Repudio ante un juez o ante el notario de que no quiero nada de la herencia y como no hay otro heredero, se abre la sucesión legítima. O incurro en una incapacidad para heredar. Vamos a suponer, se descubre que yo fui ingrato con el autor de la sucesión, que yo cometí un delito en contra del autor de la sucesión. Ese es uno de los ejemplos por los cuales me declaran incapaz para heredar. Y sobre todo, dicen, cuando no se ha nombrado sustituto. Como les estaba diciendo hace rato, si el testador no señaló un heredero sustituto, pues en este caso, como les vuelvo a insistir, se tiene que aperturar la sucesión legítima. En términos generales, así es lo que les puedo señalar sobre este tema. Ahora bien, ¿cuándo estamos ante una sucesión testamentaria? Esto lo resolvemos con el artículo 790 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el cual sigue aún vigente. Y dice, el que promueva el juicio de testamentaría debe presentar el testamento del difunto. Malamente decirle difunto, ahora de la hora difunto, porque el difunto como tal no hace testamento. El que lo hace es una persona y esa persona es la que en un momento realiza el testamento, no el difunto. El difunto ya no existe, ya no es persona, así que está mal empleado esa palabra. Por eso les digo que debe de ser el ahora difunto. Y en este caso, el juez dice, sin más trámite, lo tendrá por radicado y en el mismo auto convocará el juez a los interesados a una junta para que, si hubiese albacea nombrado en el testamento, se le dé a conocer y si no lo hubiere, proceda a elegirlo con arreglo a lo prescrito en las diversas disposiciones legales. Entonces, en la sucesión testamentaria necesariamente tiene que haber testamento para que de esa manera pueda abrirse o aperturarse ese juicio testamentario. Y ojo, algo muy importante, el testamento debe de exhibirse en original. Nada que aquí tengo una copia del testamento, nada de que yo tengo aquí una constancia del Archivo General de Notarías que dice que hay un testamento. Esto es necesario que se exhiba el testamento en original para que de esa manera pueda surtir efectos.
Y si estamos, ojo, ahí les va una situación particular. ¿Qué tal si el autor de la sucesión lo que otorgó fue un testamento hológrafo? Es decir, aquel tipo de testamento que existía donde se hacía de su propio puño y letra del testador. En este caso, el testamento hológrafo se tiene que exhibir en el sobre cerrado en donde lo guardó el Archivo General de Notarías. Si ustedes abren ese sobre y sacan el testamento hológrafo y lo exhiben, ¿qué creen? Perdió validez ese testamento y como consecuencia deja de ser testamentario y se va a convertir en intestamentario. Así que tengan mucho cuidado cuando estén más bien en presencia de un testamento hológrafo porque puede suceder estas circunstancias. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la cuestión práctica que nos trae en este video. ¿Cuáles son los requisitos para aperturar un juicio sucesorio? Estos requisitos los encontramos en el Código de Procedimientos Civiles, nada más que en ocasiones los encontramos un poco dispersos. Y yo traté de hacer aquí también desde el punto de vista práctico, exponerles unos requisitos que no lo dice el código, pero que son necesarios para poder determinar o hacer bien una búsqueda de testamento o para poder identificar claramente al autor de la sucesión. Primero, lo que se necesita como primer requisito elemental y que no puede faltar es el acta de defunción del autor de la sucesión. Pues lógico, si estamos ante la presencia de la muerte de alguien, pues tenemos que acreditar que ha fallecido y la forma en que se acredita es exhibiendo el acta de defunción. Esto es cuando de verdad se da la muerte física y estamos hablando de un juicio sucesorio de personas físicas, no de personas morales. Esas tienen su tramitación diferente. Aquí estamos ante una cuestión de personas físicas. Entonces, como les estoy aquí señalando, pues primero el acta de defunción es necesarísimo. Segundo requisito, que no lo dice la ley, pero la práctica nos lo ha impuesto, el CUR del autor de la sucesión. E inclusive si tienen su registro federal de contribuyentes, también. ¿Por qué es importante el CUR? Recordemos que actualmente este CUR, que es el que del registro de población, ya nos identifica más plenamente a cada una de las personas. Entonces, ahí ya se contienen los datos de identificación más peculiares y más particulares que puede tener alguien. Por esa circunstancia, para evitar que se trate de homónimos, por eso se pide su CUR. Y también, ¿por qué? Porque recordemos que dentro del procedimiento sucesorio, ya sea testamentario, ya sea intestamentario, se tiene que girar un oficio al director del Archivo General de Notarías y al director del Archivo Judicial y en algunos estados de la República al director del Registro Público de la Propiedad. Y en este caso es necesario que cuando se giren esos oficios se le den a dichas instituciones mayores elementos de identificación del autor de la sucesión, para que al rato no estén trayendo testamentos de otras personas que se llamen de la misma manera o de otros individuos que también tengan el mismo nombre. Esto es evitar homónimos. Por eso es muy importante lo que les estoy diciendo de que se debe de anexar el CUR. Como consecuencia, también debe de anexarse el acta de nacimiento de los posibles herederos. Esto principalmente tratándose de juicios sucesorios intestamentarios y sobre todo de los familiares más cercanos que conforme a la ley diga quiénes son los que pueden tener derecho a la herencia. La ley, en principio, suple la voluntad del autor de la sucesión porque a lo mejor a este no le dio tiempo a hacer su testamento o no lo quiso hacer, también es una cuestión que es válida. Pero entonces la ley entra en suplencia y aplica las reglas que se van a determinar para la transmisión del patrimonio a los que se consideren herederos. Y en este caso, a quienes se les va a considerar como primeros herederos son a los descendientes. Óiganlo bien, la ley dice descendientes, no dice hijos. Porque muchas veces los hijos luego ya se creen con derecho a la herencia y ya dicen, yo soy el heredero. Vamos por partes. Primero, yo no sé si de verdad en primer lugar tú seas hijo. Dices que eres hijo. Segundo, ¿qué tal si también hizo testamento el autor de la sucesión y a lo mejor ahí nombró como heredero a una determinada persona y eliminó a los hijos? Esto es lo que quiero que en un momento dado también les quede clarificado,
porque muchas veces la gente se va con esa idea, que porque son hijos ya por eso tienen derecho a la herencia. Ahora, la ley habla de descendientes, no de hijos, también. ¿Por qué? Porque puede suceder que haya hijos del autor de la sucesión que ya haya fallecido, y volvemos a lo mismo. Y si se trata de sucesión intestamentaria o legítima, la ley aquí sí permite que si no sobrevive, perdón, uno de los hijos, a lo mejor del autor de la sucesión, pero si este tuvo descendencia, los otros pueden llegar a heredar por estirpe. Es decir, Edgar Martínez Cruz tiene 2 hijos. ¿Qué tal si yo fallezco antes que falleciera mi padre? Pero en ese momento yo ya dejé 2 hijos. Entonces el día de mañana mis 2 hijos, como descendientes de mi papá, pueden ir a reclamar la parte que a mí me podía haber correspondido de la herencia. Por eso se dice descendientes, porque pueden ser hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y hasta chosnos, que es la última línea, la denominación de la última línea generacional. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en claro y que por eso ustedes lo conozcan adecuadamente. Ahora, también, una vez que ya se exhiben las actas de nacimientos de los posibles herederos, ya les dije descendientes, puede suceder que a lo mejor sobrevivan también los padres del autor de la sucesión. También puede suceder que le sobrevivan hermanos del autor de la sucesión. Y es más, hasta mis primos también pueden venir a abrir la sucesión mía si en dado caso no hubiera más parientes. Pero algo muy importante, hay que acreditar el entroncamiento. Por eso se necesitan las actas de nacimiento. De padres a hijos no hay mucho problema porque el acta de nacimiento es inmediato. Pero ¿qué tal si yo quiero acreditar que soy tío del autor de la sucesión? ¿Qué tengo que hacer? Presentar el acta de nacimiento del autor de la sucesión, mi acta de nacimiento, y si ahí se dice que a lo mejor, en este caso, como les digo, soy tío, mi acta de nacimiento va a decir quién es mi padre. En el caso del autor de la sucesión, va a decir su acta de nacimiento, quién es su padre, y a su vez tiene que exhibir el acta de nacimiento, o sea, tiene que exhibir el acta de nacimiento del padre del autor de la sucesión para acreditar quién es el abuelo, y así de esa manera se acredite de dónde vienen. Eso es lo que significa el entroncamiento, determinar cuál es el tronco común de ambos, tanto del autor de la sucesión como del que se crea con derecho a la herencia, para que de esa manera se demuestre que a lo mejor es sobrino, que a lo mejor es tío, que a lo mejor es primo. Por eso se necesitan esos documentos. Así que esto es muy importante que lo sepan, porque luego nada más exhiben el acta de defunción del autor de la sucesión y no exhiben el acta de nacimiento de los demás parientes intermedios que los llevaba al tronco común. Así que esto es muy importante que ustedes lo sepan. Ahora, si el autor de la sucesión contrajo matrimonio, también se tiene que exhibir el acta de matrimonio. ¿Y por qué razón se debe de exhibir el acta de matrimonio? Para determinar también el régimen bajo el cual se contrajo matrimonio. ¿Qué tal si se contrajo bajo el régimen de separación de bienes? Bueno, si la cónyuge, nos dice el Código Civil de la Ciudad de México, si la cónyuge tiene bienes o sus bienes se equiparan a una porción mayor de un hijo, ella no va a ser considerada heredera. Pero si no tiene bienes y su parte proporcional es menor a la de un hijo, puede considerarse heredera. Pero si se casó bajo el régimen de sociedad conyugal, no existen los bienes mancomunados, por favor. Yo les pido que ya se olviden de ese término, porque yo les pregunto, díganme en su acta de matrimonio dónde dice bienes mancomunados. Habla de sociedad conyugal o sociedad legal, también como la conocen algunas legislaciones. Pues muy bien, los bienes que se hayan adquirido durante ese matrimonio, en principio, les toca por partes iguales a cada uno de los cónyuges. Entonces, la sobreviviente, el cónyuge supérstite, como le decimos, tiene su 50% y es el otro 50% el que va a entrar en sucesión legítima o en sucesión testamentaria, porque pudo haber dejado su testamento, pero no podía disponer del 100% del bien inmueble. Y así es como en este caso se puede también llegar a determinar para ver cuáles son los bienes que van a entrar dentro de la masa hereditaria. En caso de que no hubiera sido casado el autor de la sucesión, pero sí estuvo en concubinato con alguien, la concubina o el presunto concubino
puede o tiene más bien que tramitar lo que se llama una declaratoria de concubinato ante un juez de lo familiar, donde tiene que acreditar la existencia de ese concubinato y para que se le reconozca derechos hereditarios, tiene que exhibir ante el juzgado que conozca de la sucesión esa declaratoria de concubinato. Yo sé que en la Ciudad de México existen actas de concubinato, que de mucho estuvo en boga de que por fin se reconocía el concubinato por el juez del registro civil, pero ¿qué creen? Es eso, una declaratoria que hace una autoridad administrativa donde dos personas vinieron a decir que supuestamente eran concubinos. Sin embargo, en el caso para juicios sucesorios, es necesario acreditar los requisitos del concubinato. ¿Y cuáles son? Primero, el que dos personas vivan juntas. Dos, que esa vivir juntas, en el caso de la Ciudad de México, sea por más de 2 años, en el caso del Estado de México por 1 año, y en otros estados hasta dicen por 3 años. Pero bueno, esto es lo importante, que así se determine, se tiene que determinar la temporalidad. Esa temporalidad solamente se reduce si hay hijos, pero hay que acreditar que hubo hijos durante la vigencia de esa relación. Y sobre todo, la permanencia, el que querían vivir juntos por todo el tiempo que fuera suficiente y por eso se puede acreditar el concubinato. Una simple declaratoria hecho ante una autoridad, en este caso del registro civil, no es suficiente. Por eso los jueces piden que si se va a acreditar el concubinato sea a través de una declaratoria y sea también a través de las pruebas idóneas con el cual se tenga que demostrar esas circunstancias. Sobre todo el que hayan estado libres de matrimonio, porque podrán haber estado juntos todos los tiempos, pero si no estaban libres de matrimonio, jamás hubo concubinato. Podrá tener la cónyuge o el cónyuge supérstite derecho a alimentos, pero no a los bienes en materia sucesoria. Ahora, otro punto muy importante que ustedes tienen que anexar, un comprobante de domicilio del autor de la sucesión. ¿Qué les dije hace rato cuando se aperturaba un juicio sucesorio? Que se tenía que realizar en el último domicilio que tuvo el autor de la sucesión. Por eso se tiene que anexar un comprobante de domicilio, porque así de esa manera se va a determinar que el autor de la sucesión vivía en un lugar determinado. ¿Y cómo van a exhibir el comprobante de domicilio? A veces la misma acta de defunción trae el domicilio, pero muchos juzgados luego dicen, no es suficiente, traen otro comprobante. Bueno, la credencial de elector, si es que tuvo identificación de credencial de elector el autor de la sucesión, o también se puede acreditar pues con un contrato de arrendamiento que a lo mejor ahí tuvo su último domicilio el autor de la sucesión, una boleta predial, un recibo de luz, de teléfono, de lo que sea, pero lo que ustedes deben de acreditar es con un documento idóneo cuál fue el último domicilio del autor de la sucesión. También otro requisito importante es una identificación oficial de los presuntos herederos. ¿Por qué esto es muy importante? Más en sucesión, ahora aquí, testamentaria. Ya les comenté que a lo mejor en mi testamento yo puedo dejar como heredero a lo mejor, no, a mi mejor amigo. No necesariamente tengo que dejar a mis hijos fueron unos ingratos y no quiero que ellos sean mis herederos. Y llamo a mi mejor amigo como autor, como heredero de mis bienes. Él no va a acreditar con el acta de nacimiento un entroncamiento conmigo, ¿verdad? Porque pues no hay ningún parentesco por consanguinidad en ese aspecto. Pero entonces él tiene que exhibir que a lo mejor él es Juan López Martínez, mi heredero, y tiene que exhibir su identificación para que de esa manera pues pueda recibir o se le pueda considerar como heredero y pueda recibir los bienes que forman parte de la masa hereditaria. En el caso, ya les dije, de juicios sucesorios testamentarios, debe de exhibirse el testamento original. No se puede exhibir copia, ya les dije, no se puede exhibir una constancia de existencia de testamento tampoco. Debe de exhibirse el testamento original. Y si me dicen ustedes, oiga, licenciado, y si no lo tengo o tengo una copia, ¿cómo puedo entonces tener acceso al testamento original? Para empezar, el Archivo General de Notarías y el Archivo Judicial o el Registro Público de la Propiedad jamás te van a dar una copia del testamento, porque uno de los requisitos del testamento es que es personalísimo, ¿sí? Es personalísimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo puede saber nadie más, no puede dar en boca de todos los demás, y por esa cuestión no se puede expedir a cualquier hijo de vecino, como yo digo comúnmente.
Entonces es importante que en este caso se inicie el juicio sucesorio intestamentario, y al iniciarse el juicio sucesorio testamentario se van a girar oficios al director del Archivo General de Notarías, al director del Archivo Judicial, al director del Registro Público de la Propiedad, y es así como estos van a traer el testamento si de verdad se encuentra un testamento resguardado. Y de ser un juicio sucesorio intestamentario se va a convertir a uno testamentario y se tiene que mandar llamar a las personas que están señaladas en el testamento. Esa es una forma que ustedes tienen para obtener ese testamento original. Y otro requisito muy importante que ustedes deben de tomar en consideración, y esto me ha pasado mucho con personas pues de una edad más avanzada, de la tercera edad, es que también deben de acreditar, si sucede esto, que deben de acreditar la identidad del autor de la sucesión si es que en vida utilizó varios nombres. Resulta que en el acta de nacimiento de los hijos, el señor se llamaba Juan Pérez, se puso Juan Pérez. En el acta de matrimonio, Juan Pérez López. En su acta de nacimiento, Juan Pablo Pérez López. En una escritura que adquirió, Juan Pérez, san se acabó. Entonces, vean, vamos viendo y vamos descubriendo que pues esta persona cuando estuvo viva, o más bien cuando fue persona, utilizó varios nombres. Y entonces no basta con cambiar el acta de nacimiento, porque cambiarás con un nombre, pero allá siguió utilizando otro nombre diverso. Y en las actas de nacimiento no puedes decir Juan Pérez López, Juan López, etcétera, es la misma persona, no. Entonces, para poder acreditar en un juicio sucesorio que el que falleció fue la misma persona, nada más que con diversos nombres, se tiene que hacer lo que se llama un procedimiento de declaración de identidad, donde ante un juez, ya sea civil o familiar, se le hace ver y se le dice, mira, señor juez, te vengo a exhibir varios documentos donde el autor de la sucesión, cuando vivió, en su momento utilizó todos estos nombres sin que se pidiera cuenta o a lo mejor sin que pensara que iba a tener algún problema. Y por esa circunstancia, señor juez, en este momento te exhibo todos estos documentos y a su vez te traigo dos testigos que van a decir que el señor que se ostentó como Juan Pérez López, Juan Pérez, Juan Pablo Pérez López, era una misma persona. Y una vez que ustedes obtengan esa resolución por parte del juzgado, de esa manera lo van a exhibir junto con su denuncia sucesoria para decir que el señor Juan Pérez López, Juan Pérez, Juan Pablo Pérez López, era el mismo autor de la sucesión y por tal motivo que se abra su juicio sucesorio y se mande llamar a sus posibles herederos según el nombre que haya utilizado. Y así salvan esa circunstancia que se utilizan varios nombres en todos estos aspectos. Como pueden ver, esto es muy interesante, lo del juicio sucesorio, y de verdad yo los invito para que me sigan en este canal de YouTube, donde estoy constantemente subiendo videos sobre estos temas que son de gran trascendencia. Hay que compartirlo, ayúdenme compartiendo este video, suscríbanse a mi canal de YouTube, denle un clic a la campanita para que así les lleguen mayores notificaciones. Distribúyanlo en sus diversas redes sociales para que de esa manera podamos llegar e ilustrar a las personas que a lo mejor por desidia, por desconocimiento, no pueden realizar un procedimiento de esta índole o no saben cómo realizarlo. Ahora, si desearan una asesoría personalizada con su servidor, donde ustedes puedan obtener pues mayor información al respecto, los invito para que me manden un mensaje de WhatsApp. Solamente atiendo mensajes de WhatsApp, por favor. No puedo atender llamadas telefónicas de forma directa porque mis actividades me lo impiden, pero mándenme un mensajito de WhatsApp y con gusto yo les doy contestación o les indico los requisitos para obtener una asesoría, ya sea presencial con su servidor. Estoy ubicado en el estado de Oaxaca y estoy ubicado en la Ciudad de México, o también por videollamada, que ahora con esta tecnología puedo yo también asesorarles de esa manera. Mi número de WhatsApp, estado de Oaxaca, 951-126-9802. Repito, 951-126-9802. Mi WhatsApp de la Ciudad de México, 55-3896-2856.
Y así de esa manera, ustedes pueden pedir, les digo, mandar un mensajito pidiendo los requisitos para la asesoría, se los envío, les envío cómo se requiere y así también el costo de la misma. Les deseo un excelente día, cuídense mucho y no olviden que seguiré transmitiendo aquí con todos ustedes con temas de pues ahora sí que de diversos conceptos en materia legal y en materia familiar sobre todo. Cuídense mucho y quedo a sus completas órdenes. Hasta luego.